Bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Luis Oreglia, director de la carrera de Neuroalquimia, la primera plataforma holística integrativa especializada en la recodificación de la memoria celular. La idea de Neuroalquimia es formar terapeutas completos. Bueno, la historia de Neuroalquimia tiene mucho que ver con la historia nuestra, mía y Fabiana Sago, mi señora, en el cual nos encontramos después de recorrer caminos distintos, pero que por alguna razón estamos acá haciendo un trabajo que, bueno, que es la alquimia entre estas dos maneras de haber pasado la vida, estas dos maneras de sentir la espiritualidad. Y cada uno de nosotros tenía sus fines propios que ahora Neuroalquimia ya tiene una vida por sí misma y poco a poco se va separando de lo que somos nosotros y entre los alumnos, los consultantes, los talleristas, los amigos, los profesionales de diversas disciplinas, vamos construyendo algo inédito para el planeta, que es el poder integrar muchas disciplinas desde la visión alquímica y desde la visión de la recodificación de la memoria celular. Yo soy brasileño, nacido en la ciudad de Santo André, estado de São Paulo, en 1972. Desde muy pequeño fui llevado por mi familia de origen paterna, brasileña, ya que mis padres son argentinos, ambos padres son argentinos. Para que tengan una idea de dónde salió mi inquietud por estudiar la información desde el cuerpo, vamos entendiendo un poco. Hablo de mi historia, en otro momento Fabiana vendrá y contará la suya, ¿no? Mis ancestros españoles, de parte de papá, de parte de la mamá de mi papá, mi abuela, llegaron a São Paulo a principios del 1900. Luego de ahí fueron buscando tierras, un lugar próspero para su familia. Algunos se quedaron y otros fueron a recorrer otros lugares del planeta. La familia de mis bisabuelos decidieron venir a la Argentina y terminaron en San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, acá en la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, mi abuela se desarrolló, era brasileña también, a los 13 años ingresa a la Argentina y prácticamente creció como argentina. Era una poetisa bastante conocida en la época, Isabel Ruiz, en el cual se dedicaba a traer artistas muy reconocidos en la época. Estaba relacionado con el teatro El Círculo y otros, todo lo que era el momento, la farándula artística. Cuando mi papá tenía 11 años, mi abuela falleció. Y eso marcó muchísimo la vida de mi papá y lo transformó desde un chico que estaba mamando lo que era la erudición, conocía las grandes mansiones de acá de la región, había tenido contacto con artistas que transmitían siempre algo, más en esa época que había más comunicación personal entre el ambiente artístico, tanto es que él no se olvida de los pocos años que pudo vivir en ese ambiente y no se olvida, a pasar a ser un obrero, a estar buscando trabajo, trabajando en zapaterías, viniendo a los muy temprana edad, eso ya a los 15 años ya se había venido a trabajar a Rosario
y empezó a vivir en pensiones. Y bueno, llegó la época de los militares, que había una tensión, ¿no? Algunas personas lo habían apoyaron ese movimiento, otras no. Y con el tiempo, cuando me encontró a mi mamá, es decir, la conoció a mi mamá, que también viene como muchos de nosotros, de descendencia italiana, y vivía situaciones muy precarias en esa época. Mi papá, cuando la conoció, salieron un tiempo, trabajaron un tiempo y se embarazó mamá. Y empezaron a preguntar, ¿es acá el lugar donde queremos tener nuestros hijos? Que había toda esa conmoción, ¿cierto? Y mi papá empezó a sentir el llamado de la posibilidad de irse a Brasil. Cuando se fueron a Brasil, mi mamá embarazada de 3 meses, cuando llegamos allá, bueno, fui muy bien recibido por los familiares brasileños y eran todos espíritas. El espiritismo desde el kardecismo, que no es el espiritismo del estilo umbandista. Es una doctrina basada en el cristianismo, pero que tenía en cuenta la reencarnación. Y tenía otra parte de mi familia que era católica. Bueno, lo tradicional, como toda Sudamérica, era ser católico, más allá de la familia en que yo participaba. Así que las primeras incursiones a lo que era la espiritualidad fue más allá de mi familia, que ya les voy a contar un poco de mi nombre, fue conocer el catolicismo. Entonces aquella vieja historia de ir, que teníamos que ir a la misa, nos sentimos culpables si no íbamos, había que bautizarse porque si no estaríamos impuros y había que hacer la primera comunión, ya que existe una hace la otra, porque cuando te vayas a casar necesitas los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Todos conocemos esta historia, ¿no? Bien, ok. Pero todo estaría muy lindo si yo no tuviera en mi impronta celular preguntas. Y bueno, también, quizás muchos de ustedes también, se transformaron en los alumnos problemáticos, ¿no? Porque hacía picardía, sí, porque preguntaba demasiado y preguntaba cosas que molestaban, ¿no? Que no hay nada peor para el catolicismo que le pregunte algo lógico, porque está basado en la fe. Entonces la fe tiene que ser ciega. Entonces cuando vos pones lógica, vos no estás teniendo fe. Y si no estás teniendo fe, es porque tu mente te ha dominado, y si tu mente te ha dominado, los demonios te han dominado. Ok, tuve grandes problemas, terminé, con 9 años me bauticé, para que tengan una idea. A los 11 ya estaba haciendo la primera comunión, elegí mis padrinos de comunión y de bautismo. Bueno, pero no era nada agradable, era una cosa tremenda. Y yo veía a las señoras que hacían con mucho amor el trabajo, pero caminaban así. Así. Claro, porque por las dudas no me muevo, porque todo estaba mal, todo estaba mal. Ok, bueno, cuando tenía más o menos 14 años, empecé a medio así desconfiado a participar de los grupos infantiles del kardecismo. Me acerqué ahí y empecé a encontrar que no criticaban, tampoco te mandaban, y había buena onda. Y yo no sabía, no conocía un ambiente espiritual que hubiera buena onda. Cantábamos, pero lo que queríamos. Bueno, pasó el tiempo y empezaron los primeros síntomas de que siempre vas a encontrar con un momento, llega un momento que ya no te empieza a servir más. Cuando empezaban a exigirte que cuidaras tus pensamientos, exigirte que hablaras correctamente, exigirte que leas tal cosa y exigirte un montón de cosas, porque un ser iluminado no puede tener
oscuridades, ni verbales, ni de nada. Pensé, me estaban cocinando. Hasta cierta edad podía, después ya empieza a ponerse serio. Bueno, realmente no tengo nada que decir que todo lo que decían que tenemos que lograr, realmente lo que hasta ahora tenemos que lograr. Pero he aprendido que no es por ahí, que no es a través de, tiene que ser, sí, hacer una alquimia real, interna, en el cual no se hace desde, quiero hacer, lo hago ya, ya está. No es un trámite, es una alquimia. Y la alquimia se hace con fuego. Y tenemos que tropezar bastante. ¿Y cómo hicimos? ¿Cómo me fui manejando? Seguí yendo porque no había nada mejor en la época. La verdad que era o eso, o volver al catolicismo, o el evangélico, que ahí sí que no, ni loco. Y bueno, todo ese sistema basado en la autoridad externa. Intermediarios de Dios. Personas que tenían la seguridad que la cosa era así. Los dogmas. ¿No es cierto? Y una interpretación diferente para cada lugarcito. Tenía una interpretación de una Biblia que no sabíamos ni siquiera si fue escrita por lo que dice que fue escrita. Entonces aprendimos a temer cuestionar. Cuestionar pasó a ser algo pecaminoso. Vos cuestionás cosas obvias, por ejemplo, que si nosotros tenemos tanta truchada en todos lados, ¿por qué el libro de la Biblia también no puede ser una truchada? Pero no era una cuestión para decir, afirmar, la Biblia es una truchada. Lejos de esto, pero por lo menos dar lugar a lo que después, con el tiempo, nos dimos cuenta que ese montón de cosas no habladas se transformaron en enfermedades. Porque si es verdad, ¿por qué pelear? ¿Por qué preocuparse si uno dice una cosa o dice otra? No es que la verdad siempre vence, no es que el bien siempre gana, no es así que mostrar en todos los cómics de la humanidad. Entonces había incoherencias, como hoy día ya tenemos unas incoherencias más evolucionadas, pero al fin incoherencias. Y entonces neuroalquimia empezó de esa cuestión de vamos a generar algo en nosotros, primero en mí, que fuera, que me viera, que me tuviera en cuenta, que pudiera tener la medida de mis necesidades y que me pudiera tratar con cariño y no mostrarme ese ideal de ser humano que estaba a 100.000 kilómetros de mí. Yo quería tener un lugar donde me quisieran realmente. Bueno, no había encontrado. Terminé a los 18 años participando de esos grupos kardecistas, maravillosamente bien, una energía formidable, impecable. Sin embargo, yo sabía que era un ambiente protegido. Y bueno, mi papá, que había pasado por las vicisitudes del destino, fue una persona que me ayudó muchísimo, porque él estaba medio rebelde con la vida, porque él decía que había mucho bla 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 y que ese grupo donde yo iba, él decía así: hijo querido, ¿no te das cuenta que esa religión, él decía religión, ellos decían que era una doctrina, pero para él toda religión, entonces tomemos así: esta religión es para rico. Papá, ¿cómo para rico? Bueno, fíjate si hay algún pobre ahí adentro. Bueno, ¿qué querrá decir y qué importa si hay pobre o si hay rico? Con el pasar del tiempo le fui preguntando más: papá, ¿por qué decías esto? Porque pasa lo siguiente. Otra cosa te hago ver. Fíjense que la mayoría son mujeres y que la mayoría no trabajan. Quiere decir que alguien está trabajando para mantener a esa gente que está ahí en ese lugar. Entonces era ácido. Entonces, wow, y yo también, porque si no fuera mi papá que se estaba poniendo el lomo en la calle, yo no estaría ahí.
yo tenía ropita toda Levi's, iba siempre con Levi's, porque los chicos de ahí también usaban marca. Y siempre que un amiguito decía, vamos, tiene cumpleaños, te llevo, me llevaba un auto 0 kilómetros. Entonces empezó lo que yo negaba de mi papá, que fue muchos años para entender qué me estaba diciendo todo eso, desde su visión crítica, estaba buscando, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está diciendo esto? Y después, con el tiempo, yo vi que me había desarrollado gustos muy finos. Y cada vez que iba a comprar algo, quería algo que fuera lo mejor. Y mi papá me dijo, hijo querido, vos sos hijo de obrero, tu abuelo fue obrero, yo soy obrero, ¿y vos qué pensás que sos? Dije, ay, pero mis amigos ninguno era obrero. Entonces yo dije, yo no quiero ser obrero, yo quiero ser elite, quiero estar ahí. Ahí mi papá me preguntó, ¿por qué querés estar de la elite? ¿Es mejor estar ahí? Y sí. Entonces quiere decir que hay mucha gente que no está ahí y no la está pasando bien. Y no llegan ahí. Y quedaba así, me dejaba picando y me daba vuelta todo eso. Y él decía, hijo, vos no sos un príncipe. Y yo tenía gusto de príncipe. Realmente quería lo mejor. Pero no me animaba a decir, papá, exijo esto. Decía, o me das esto o me quedo sin nada. Porque es preferible no tener que mostrar una etiqueta de la calle San Luis de allá de Brasil, ¿no? ¿Ok? Entonces, toda esa cuestión me empezó a dar vuelta después de grande. Y frente a lo que era la espiritualidad, papá decía, cuando yo le comentaba algo, mira papá, nosotros realmente no morimos, somos eternos, vamos reencarnando de vida en vida, por eso todo lo que me enseñaron, ¿no? Y que vamos evolucionando y vamos creciendo como ser. Y mi papá me decía, ¿y quién te va a decir lo contrario? ¿Cómo eso, papá? ¿Y si yo te digo que fuiste en la otra vida un pato? ¿Cómo me va a decir que no fuiste? ¿Qué prueba me va a decir? Y papá, ¿cómo me va a probar que no? Y pues está bien, ¿cómo me va a probar que tuviste otra vida? Miércoles. Volvió el dogma y volvió la fe, el tema de la fe. Y mi papá me la rompía una a una, porque la lógica estaba excluida de todo esto, porque no nos animábamos a ir a la fuente y preguntar, ¿y acá qué pasa? Bien, pasó el tiempo. Llegué a la Argentina a los 18 años con esa frase, ¿quién te iba a decir lo contrario? Pero yo sabía que no era todo eso, que decía papá, que necesitaba encontrar había que encontrar un camino alternativo, porque yo sabía que el otro lado tampoco vivía bien, ¿ok? Y que el lado que yo estaba era más lindo, realmente era algo más apetitoso, más, digamos, eso me gusta más. Pero papá me traía, decía, bueno, volvé y pensá de nuevo, hasta que vos no me puedas convencer. Entonces queda ese desafío, se creó un desafío entre papá e hijo. Mi papá, saboteando todas mis afirmaciones, generando una incertidumbre en mí, y yo lo puse de villano en mi vida. Papá el villano. Cada vez que iba a hablar algo espiritual, esperaba que mi papá se iba y con mi mamá, ¿sabes mamá por qué esto? Porque ¿sabes que el color rosa y el azul da tranquilidad? Y una musiquita, y ponemos musiquita y quedamos los dos así. Y me estaba mariconeándome. Cada vez más maricón estaba. Cada vez que tenía que pensar en algo en la calle era un tema.
Y bueno, hoy como terapeuta, yo agarro a los pibes que llegan al padre y voy a decir, mirá, hasta que vos no tomes tu papá en tu corazón, va a ir mal. ¿Ok? Va a ir mal. ¿Y qué soy? Ahora homofóbico y estoy pensando que ser homosexual está mal. No hay nada mal ni nada bien, pero el tema es que ¿por qué razón? La razón es importante. Si yo soy naturalmente dedicado, es mi esencia, mi alma es así, afeminada, que tengo todas las tendencias de llegar a ese fin, todo bien, pero que no sea por negar al padre. Entonces quiere decir que sí a rescatar un niño si lo traemos al padre. Bueno, punto y aparte, seguimos. Entonces, pasé a los 18 años, me encontré acá en Rosario con las grandes, los ícones de Rosario en lo espiritual. Moscañul, Gloria Breiche, Nora Cobalcín, Dante Viñati, fallecido, que Dios lo tenga, Enrique Nicolás, querido Quique, Gabriela Brate, que ahora es traductora de Crayon. Me encontré con muchas personas, María Luz Algueiro, de Anancara, de zona norte de Rosario, y fui conociendo más gente, y en esa época se estudiaba todo lo que era metafísicas. Metafísica es lo más intelectual que hay, que nos contaba también y afirmaba. Entonces tenemos el típico, la cara chupada, así, con puro hueso en la cara, con la ropa, esa ropa del año 40, con esos zapatos de abuelos, y hablando, porque el rayo azul, el rayo rosa y no sé qué más, y vamos a cuidarnos porque va a venir los 3 días de oscuridad. ¡Ja! Y cierren las puertas, vamos a guardar alimentos en todos, crear sótanos si podemos, guardamos todo el alimento y velas, pero las velas en el momento vamos a usar poco porque va a faltar oxígeno, y vamos a cerrar todas las puertas y va a haber gente que va a golpear tu puerta. Yo ya me veía adentro, siempre estoy privilegiado, me veía adentro y la gente afuera. Entonces llegaba y decía, ay, ¿y si mi papá está afuera? No tiene que abrir. Y me lloré todo, me lloré, imagínate, después me sentí un estúpido, la ira que me salió de que me hicieron llorar, era impresionante. Bueno, eso era lo que se mamaba de espiritualidad.